¿Abordarías, por favor? Bueno, pues si ya estáis todos preparados, pues cuando queráis podemos empezar. Buenos días, jurado, público, equipo contrario. Párense a pensar tan solo un segundo en todos los beneficios que supondría la digitalización del trabajo, empezando porque, primero, ahorraríamos gran cantidad de tiempo. Segundo, permitiría a las empresas adaptarse a los cambios de mercado, fortalecer y potenciar su marca, reducir los costos operativos hasta un 20% y mejorar la experiencia de sus clientes. Tercero, podríamos tener nuestros datos almacenados con mucha mayor facilidad gracias a la nube. Cuarto, se conseguiría una mayor eficacia y productividad con mucho menor esfuerzo. Y por último, esta propuesta sería enriquecedora tanto para nuestro país como para sus habitantes, ya que se fomentaría la innovación y se generarían nuevos puestos de trabajo, como experto en Big Data, conductor profesional de drones, desarrollador de la realidad aumentada. Y como estos, muchos más oficios que requerirán una mayor cualificación en sus empleados, consiguiendo una mayor preparación profesional en los trabajadores españoles. Pese a todo esto, muchas personas siguen afirmando que la digitalización laboral provocará un aumento en la tasa del paro en vez de la creación de nuevos puestos de trabajo. Esto se ha encargado de desmentirlo el Foro Económico Mundial, que ha redactado un informe titulado El futuro del trabajo 2018, donde se recogen datos tan inquietantes como que la robótica y la inteligencia artificial convertirán en obsoletos alrededor de 75 millones de puestos de trabajo. Pero, en el mismo informe, se vislumbra un dato esperanzador, ya que se prevé la creación de 133 millones de puestos de trabajo para el mismo año. Por lo tanto, la digitalización creará muchos más puestos de trabajo de los que llegará a destruir. Si hay algo a lo que tenemos que acostumbrarnos en cuanto al trabajo se refiere es al cambio, ya que los avances tecnológicos nos han hecho evolucionar a un ritmo vertiginoso y solo aquellas personas que sean capaces de adaptarse a estos cambios lograrán sobrevivir en un entorno cada vez más competitivo. No debemos pensar en la digitalización como en un enemigo. Nunca debemos pensar eso, ya que aparte de mejorar los resultados de nuestros trabajos añadiéndoles precisión, facilitan muchas de las condiciones laborales actuales y nos ayudan a la toma de mejores decisiones, ya que nos hacen poseedores de gran cantidad de conocimientos, lo que conllevaría un mejor uso de los datos. Tenemos que abogar y conseguir una convivencia paritaria entre el empleo de la digitalización y el trabajo realizado por las personas, porque sin duda su coexistencia siempre será positiva. Con todos los datos expuestos, nosotros seguimos defendiendo que la digitalización supondrá un avance y en ningún caso perjudicará al empleo ni atentará contra él, ya que son perfectamente compatibles. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenos días a todos, compañeros, contrincantes, público asistente, jurado. Mi nombre es Raquel y antes de empezar quería agradecer en el nombre de IES Universidad Laboral al Congreso de Empresistas de Asturias por esta magnífica oportunidad. De verdad, muchas gracias. Ahora bien, al buscar información para acudir a este debate nos llamó poderosamente la atención la cantidad de publicaciones que había sobre la digitalización y sus efectos sobre el empleo, manteniendo la gran mayoría de las mismas una postura claramente favorable. Y nos preguntamos, ¿para qué escribir e investigar tanto cuando la mayoría de los investigadores llegan a la misma conclusión? ¿No será que en el fondo la cuestión no es tan clara y lo único que se busca es convencer a la sociedad? ¿Saben quiénes son casi los únicos que firman artículos críticos y pesimistas sobre la digitalización y sus efectos sobre el empleo de forma claramente pesimista? Exacto, los sindicatos y expertos en los derechos de los trabajadores, lo cual, como mínimo, resulta llamativo. Lo más importante es darse cuenta de que esta no es una revolución como las demás, ya que es la primera que escapa a nuestro control. Las tecnologías comienzan a realizar acciones que en un principio pensábamos exclusivas del ser humano. Comienzan a surgir tecnologías capaces de realizar tareas no rutinarias y capaces de aprender de forma autónoma a resolver problemas. En resumen, la digitalización ha puesto en jaque a la sociedad tal y como la conocemos.
Investigadores de la Universidad de Oxford publicaron un trabajo en el que estimaron que el 47% de las ocupaciones de la economía estadounidense están en riesgo de desaparecer en el medio y en el largo plazo debido a la digitalización. Asimismo, también en Estados Unidos, el aumento de la proporción de robots por número de trabajadores tiene un efecto completamente negativo para el empleo y los salarios. Y a nivel global se advierte de que ya la mitad de todas las actividades laborables en el mundo son automatizables. Y este es solo el principio. El historiador Harari apunta que cuando los algoritmos mejoren el rendimiento de los humanos en la mayor parte de los empleos, miles de millones de personas se verán desplazadas del mercado laboral y surgirá una nueva clase social, la de los que ya no son útiles. Apunta que cuando un algoritmo mejore nuestras capacidades y se anticipe a nuestros deseos, la autoridad ya será suya y no nuestra. También dice que la tecnología sustituirá al empleo y desmontará la democracia. Y esto se ve muy bien reflejado en las siguientes dos noticias. Un robot se presenta a la alcaldía de un distrito en Tokio y queda en tercer puesto. ¿Y cómo operó Cambridge Analytica en el Brexit? La otra elección manipulada con los datos de Facebook. También se recogen los resultados de una encuesta realizada a 350 expertos en tecnología artificial, quienes afirman que en 120 años la tecnología tendrá ya la capacidad de desarrollar todas las tareas que hoy desarrollamos los seres humanos. Y la pregunta que nosotros les planteamos es, ¿vamos a dejar que esto ocurra? Muchas gracias. Buenos días a todos, jurado, público y compañeros del equipo contrario. Voy a comenzar a desarrollar algunos de los puntos que ha iniciado mi compañera de equipo. Primero de todo, quiero decir que es completamente falso que se van a destruir tantos puestos de trabajo. Según el Foro Económico Mundial, se van a crear 133 millones. También este foro dice que se destruirán 75 millones. Es verdad, se van a destruir. Pero, aparte de estos 75 millones, no serán despedidos. Algunos se renovarán, se adaptarán y serán capaces de meterse en los 133 millones creados. Además, Barcelona Activa, un grupo de desarrollo de la localidad de Barcelona, ha escrito un libro titulado Libro Blanco del futuro de los trabajos. En este libro lo que se hace es estudiar aquellos oficios en los que el factor humano va a ser imprescindible. Estos son psicología, humanidades y salud. El equipo contrario ha dicho que se van a destruir puestos de trabajo. Acabo de desmontar ese argumento. Recuerden, siempre habrá oficios en los que el factor humano será imprescindible y la digitalización, además, creará puestos de trabajo. En el ámbito de la salud, por ejemplo, las nuevas tecnologías no solo no van a destruir el empleo, sino que además ayudarán al trabajador. Por ejemplo, la impresión 3D. Esta impresión 3D lo que hará será hacer que haya menos donantes. Será capaz de crear huesos. Y además, si la tecnología sigue creciendo a este ritmo, será capaz de crear tejidos y órganos. También está el 5G. Va a ser extremadamente útil. Hará que dos lugares muy distantes geográficamente puedan ser capaces de hablar en tiempo real. ¿Sí? Se ha dicho que se destruirán muchos puestos de trabajo, pero que estas personas que pierdan esos puestos de trabajo se pueden reincorporar a los nuevos que se crearán. Bien, si esta gente lleva trabajando muchos años, obviamente no van a tener los conocimientos necesarios para reengancharse al nuevo sistema. ¿Qué harán entonces? Porque está muy bien decir que se van a reenganchar, pero si no están los conocimientos necesarios, ¿cómo lo harán? ¿Qué sugieren ustedes? Pues muy sencillo. Como han dicho otros compañeros, hay cursillos gratuitos o a muy poco precio en los que pueden aprender todo esto. No será como un máster, es verdad, pero pueden tener sus conocimientos y en una entrevista de trabajo pueden dar a conocer estos conocimientos, en vez de ir completamente en blanco en todo lo de la digitalización. Además, podemos hablar del ahorro de tiempo que nos suponen y nos supondrán los procesadores de datos. Y si hablamos de innovación, hay que mencionar a Ramón Miranda, director de Innovación de Europa y España, quien hizo un debate en su departamento en el que se sacaron a relucir muchos datos, entre los que se pueden destacar que las ventas de las empresas aumentaron un 20% y sus costes se redujeron un 30%. Y esto todo gracias a la digitalización. Pero sigamos hablando del empleo. Exactamente el 65% de los alumnos de educación primaria van a acabar en un oficio que ahora no somos capaces de imaginar, como por ejemplo especialista en ingeniería alimentaria,
Este especialista lo que hace es encontrar nuevas formas de alimentación para esta población que aumenta a la vez que destruye los recursos naturales. ¿Todavía hay alguien que piensa que la digitalización no va a ser favorable para la economía? Se va a crear empleo, se va a seguir poniendo en valor el factor humano, se va a aumentar el rendimiento económico de las empresas y además se va a ayudar a la sostenibilidad del planeta. ¿Nos atrevemos a afrontar el cambio? ¿Seremos capaces de adaptarnos? Nosotros aceptamos el reto. ¿Vosotros? No podemos quedarnos atrás. El cambio tecnológico ha llegado y lo ha hecho para quedarse. Muchas gracias. Bien, nosotros venimos aquí basándonos en datos, no en suposiciones, y creemos que esos empleos que se pueden crear es que no sabes lo que se puede crear, es imposible. Dices que se van a crear unos 133 millones de empleos. Yo digo que se destruirán hasta 2020 más de 7.000 millones de empleos en las 17 economías principales del mundo y solo se crean a cambio 2 millones. Un estudio de Oxford pronostica que 700 profesiones actuales serán sustituidas por robots y algoritmos en un plazo de 2 décadas. Bien, hemos visto que todas las innovaciones tecnológicas siempre habían traído consigo un incremento en la productividad. Nosotros pensamos que no. Por ejemplo, Canals, en su trabajo titulado Revolución tecnológica y desaceleración de la productividad, analiza la evolución de la tasa promedio del crecimiento anual de la producción de la productividad en Estados Unidos. En el periodo 1996 al 2007 solo creció a un 1,9%. Sin embargo, entre 2013 y 2016 solo creció a un 0,6% anual, lo que nos deja que la digitalización sobre la productividad es mucho más débil que las tecnologías introducidas en la década anterior. Dices que ahorramos tiempo, vale, te lo acepto, pero se está empezando a demostrar la parte negativa que tiene tanta sobreexposición y tanto tiempo en las pantallas. Lo que se refiere a la hiperconexión tecnológica, la exposición a excesiva información sobre la productividad, el cansancio y el estrés, es decir, crea obesidad y cosas así, además de trastornos. Y también se está empezando a ver los efectos negativos que tiene la sobreexposición tecnológica en el entorno escolar. Dime. ¿No es más cierto que en los momentos en los cuales los trabajadores tienen dolores lumbares ocasionados por la carga de pesos, estos se verían reducidos al usar máquinas para realizar solo esa tarea? A ver, es cierto que algunos trabajos, algunos se pueden sustituir por robots, pero ¿qué pasa con esa gente que se queda sin trabajo porque son sustituidos por esos? No tienen la cualificación, vale, levantar un peso todo el mundo puede, pero yo qué sé, por ejemplo, cualquier cosa no puede ser. ¿Qué más? No podemos quedarnos atrás. Pero es que la gente no avanza. El gobierno tiene que tener un colchón con esa gente que se queda sin trabajo. Podemos ver además que los salarios no aumentan, entonces no importa. Por ejemplo, en este gráfico podemos observar que en España, de los 8 sectores principales, solo en 2016 recibían salarios reales mayores que los que tenían en 2008. Sin embargo, los otros restantes, como puede ser la construcción, el comercio inmobiliario, se encontraban por debajo del que tenían. Y si avanzamos y ampliamos el análisis en la Unión Europea, solo los países de adhesión reciente tienen un incremento de los salarios. Los demás se encuentran estancados o incluso algunos, como España, están sufriendo una caída de los mismos. Tenemos más tiempo para comprar y mirar por internet y cosas así, pero y Keynes vaticinó en 1930 que solo trabajaríamos 3 horas. Sin embargo, no se ha logrado romper la especie de suelo existente en torno a las 35 o 40 horas semanales, sino que se han disparado las horas extraordinarias. Y sobre la creación de empleos, Amazon será el próximo mayor asesino de empleos al que se enfrentarán los americanos. Es una noticia del New York Post, que pronosticaba que 3,5 millones de cajeros podrían perder su puesto de trabajo. En resumen, la disrupción tecnológica será como una tormenta perfecta para la cantidad y calidad del trabajo de las futuras generaciones. Gracias.
Buenos días. Ahora vamos a analizar un poco los argumentos que presentó el equipo contrario en contra de la adaptación de la digitalización al término laboral, ¿no? Lo que vosotros veis como algo negativo y perjudicial, a nosotros nos gustaría ir algo más allá, ¿no? Darle un giro, darle una vuelta y poder utilizarlo en nuestro beneficio, poder usarlo como una herramienta al servicio de los empleados, ¿no? Conceptos tan novedosos como del que antes nos hablaba nuestra compañera, ¿no? Como puede ser el desarrollo de la realidad aumentada, que nos transporta a escenarios ficticios, pues imaginaros la repercusión que tendrían esto en terrenos como la educación, a la hora de formar mecánicos, en términos de automoción, incluso en algo que no es tan importante como puede ser la sanidad, donde pues me acuerdo ahora, por ejemplo, de que los cirujanos puedan en sus años de formación poder asistir a operaciones en 3D mediante el uso de hologramas y toda esta serie de avances que, insisto, podríamos utilizarlos como herramienta, ¿no? Y como algo positivo. Otro concepto ahora muy de moda sería la impresión 3D, a la que hizo mención mi compañero antes, también en el ámbito de la sanidad. Pues oye, sería de gran ayuda el poder crear esos huesos a medida, con las características necesarias del paciente a la hora de trasplantárselos, que fueran compatibles con él, y también lo veríamos pues como algo verdaderamente positivo. Y en sectores como pueden ser la vigilancia o el salvamento, donde las personas, insisto, son fundamentales e imprescindibles, podrían utilizar también esto como una herramienta. En este caso, pues yo pienso en los drones. Pues obviamente los socorristas en el salvamento son necesarios como personas, pero en vez de estar 8 o 9 horas andando por la playa, vigilando el mar, vigilando a las personas, podría dotárseles de una serie de drones, aunque sea uno solo, con una cámara instalada, en la que puedan, pues así, poder apreciar pues un área mayor de campeo en la zona marítima que tienen que vigilar, ¿no? O incluso en la vigilancia policial, pues a la hora de una persecución de un prófugo de la justicia, por ejemplo, por la carretera, insisto, los policías son necesarios, no habría que quitarles el trabajo, pero se pueden ayudar de este tipo de drones pues con una cámara incluida para que les mande las coordenadas, la ubicación del coche que tienen que seguir y esta serie de cosas que les sería muy útil, ¿no? Además, hablabais también de que nos acordáramos, bueno, pues de esos empleos que se destruyen. Según el Foro Económico Mundial, se crearían 133 millones, sí. Bien, ha hablado usted de la incorporación de robots y drones a nuestro sistema actual, a la sanidad, a la policía, el socorrismo. Bien, esto está muy bien si la sociedad no tiene que cargar con estos nuevos gastos. Si el gobierno las asume, bien, pero ¿de dónde sacaríamos el dinero? Nosotros como ciudadanos no podemos pagar la impresión de un hueso en una operación. Entonces, si nosotros no podemos y los robots no pagan impuestos, ¿de dónde sale el dinero? ¿Dónde va a salir el dinero para incorporar a estos robots al sistema? Gracias. Sí, bueno, esto sería una herramienta que utilicen las empresas. Como hablabas tú, los drones en el salvamento, pues obviamente no lo pagaríamos los ciudadanos, lo pagaría pues la empresa que se encargue de dar los salarios a los socorristas, que les pondría esta mejora para ayudarles a realizar su labor. Y por último, me gustaría hacer referencia también a un ejemplo que yo veo que se ve muy claro, ¿no? Cómo esta serie de revoluciones y progresos ayudan a las personas. Pues en la población asturiana, donde nos encontramos, hacia los años 60, la mayoría de las personas se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Pues en estos años se experimentó uno de los mayores cambios y revoluciones que este sector haya podido conocer, donde las parejas de vacas uncidas, los carros de bueyes y la tracción animal como fuerza de trabajo empezó a ser sustituido por una flota agrícola, una serie de tractores y máquinas de segar que al principio pues suscitó algo de reticencia entre los labradores, ya que pensaban que a lo mejor sus puestos de trabajo podían llegar a peligrar. Pero a la larga, cuando se dieron cuenta que lo único que les ahorraba era trabajo físico y horas laborables, pues obviamente no se negaron al progreso y decidieron avanzar y poder tener una vida más fácil, que es lo que deberíamos de hacer nosotros, ¿no? No cerrarnos y decirle sí al progreso y sí al avance. Muchas gracias. Ok. Yo vengo aquí a hablar sobre los efectos negativos de la digitalización y, como muy bien han dicho mis compañeras, superan claramente a los favorables. Y me vengo a centrar hoy en el caso de España, nuestro país, ya que tiene 3 particularidades nuestra sociedad que las hace mucho más, la hace más vulnerable a la digitalización, como recoge el informe La digitalización de la economía española, realizado por el Colegio de Economistas de Madrid. Esas 3 particularidades son la elevada atomización empresarial. El 90% de la estructura empresarial de España está formado por microempresas, frente a un 10% de las otras. Las grandes empresas está claro que tienen mayor
se pueden adaptar mucho mejor a los cambios gracias a su capacidad adquisitiva, pero las microempresas no. Segundo, la proporción mayor de trabajadores no cualificados. Es verdad, crea empleo, pero ¿qué cualificación requiere ese empleo? Yo digo y creemos que demasiada. España presenta un 38% de trabajadores no cualificados, frente a una media europea del 20%. Y la tercera, pero no menos importante, el envejecimiento de la población. La población más entrada en años se adapta peor a los cambios. Todas estas tres particularidades, unidas a una ausencia de estrategia de fomento de la digitalización por parte de las empresas, hace que nuestro futuro sea poco alentador. El expresidente de la COE, Juan Roussel, defiende esta postura. Él dice que el trabajo seguro del siglo XIX, al que estamos acostumbrados, ya no existe, frente a un trabajo del siglo XXI que es incierto y que requiere ganárselo día a día. No hay que ir más lejos. En España... ¿Sí? Esta está establecida como otra revolución científica y a las anteriores revoluciones también hubo muchos oponentes, pero al final dio el caso de que fueron positivas para nuestra sociedad. ¿Por qué esta va a ser diferente? Claro, no hay que caer en falacias. Eso son suposiciones. Porque hayan ido bien las anteriores, no puede ir esta, o no tiene que ser así. Claro, esta escapa a nuestro control y es diferente que las anteriores. Como iba siguiendo, en España los robots plantean una competencia desleal a la mano de obra. Tener un trabajador supone pagarle el 50% del salario bruto, mientras que si tienen robots las empresas, les favorecen en el impuesto de sociedades. Bill Gates y el Premio Nobel de Economía de 2013, Robert J. Shiller, creen que hay que establecer impuestos sobre los robots. Y nosotros estamos muy con ellos. Los jóvenes es normal que quieran convertirse en funcionarios, ya que están más respaldados por el gobierno y tienen una mayor seguridad en este sentido. Por último, en aras de tener una transición digital justa que englobe a todos los segmentos de la sociedad, es importante que los gobiernos se esfuercen, y en este caso en España y en la Unión Europea no se está haciendo. Porque si no, habrá gente que se siente descolgada y va a caer en nacionalismos o populismos que la historia del siglo XX nos ha enseñado que las democracias actuales tienen que tratar de evitar. Muchas gracias. Bien, como han dicho mis compañeros, esta revolución, la cuarta revolución tecnológica, no es igual que las anteriores. Los robots escapan completamente a nuestro control. Ya hay gente que está dando la voz de alarma. Harari, por ejemplo, dice que se creará, como dijo mi compañera Raquel, una clase de los no útiles, la gente que no tiene la cualificación necesaria para reinventarse y reengancharse al nuevo sistema que se está creando. Bien, esto fue muy claro, como dijo mi compañero Pablo, en el caso de España. La población española está envejecida, está poco cualificada y además tenemos un sistema que tiene un alto nivel de atomización. Como ya dijimos, estas pequeñas empresas que componen nuestro sistema no tienen la capacidad para meter máquinas, no tienen el dinero necesario para incorporar máquinas, como dijo el equipo contrario. Cuando yo le pregunté quién iba a hacer frente a estos gastos, dijo, las empresas harían frente a estos gastos. Bien. Nuestro sistema no puede hacer frente a esto. No hay dinero. Las pequeñas empresas, las microempresas, no tienen el capital necesario para incorporar las máquinas. Continuando con el envejecimiento, está muy bien que se destruyan, no está bien que se destruyan puestos de empleo, pero si se crean otros nuevos, al final va a ser positivo. Bien, esto no es así. Estos nuevos puestos de trabajo que se van a crear para sustituir los antiguos necesitan un nivel de cualificación muy superior al de ahora. Vale, la gente que ya está trabajando, la gente que no ha tenido esta información y que meros cursillos gratuitos y después del trabajo van a darles esa cualificación, no, esto no es así. Les dará una formación básica que no será la suficiente como para reengancharse. Bien, ¿y esta gente qué pasará con ellas? ¿Nos vamos a olvidar de ella? Esta gente, nuestros mayores, es parte de nuestra sociedad. Los robots crean entonces una competencia desleal hacia los trabajadores.
Los robots, como ya dijimos, solo crean beneficios, no pagan impuestos, mientras que los trabajadores tienen que hacer frente al pago de los impuestos para sostener, por ejemplo, las pensiones. Bien, la única solución que se nos ocurre y que está siendo discutida en el Congreso es un impuesto sobre los robots, un impuesto que por ahora se dice que es del 3%, un impuesto que se llama el impuesto Google. Bien, esto dice que a los robots se les debe poner un impuesto para hacer frente a aquellos que los trabajadores pagamos, porque si no, nos vamos a quedar detrás, si no, las pensiones no van a estar disponibles. Una revolución y la digitalización, que es un camino hacia el progreso, debe llevar a todo el mundo. No podemos dejar a aquellos que no tienen la cualificación y a nuestros mayores detrás. Debe ser inclusiva, porque si solo es inclusiva, podremos ir hacia algo mucho mejor. La destrucción de trabajos es una realidad. No podemos hacer frente si no tenemos la cualificación y las empresas no tienen el dinero para hacerle frente. ¿Qué va a ser de estos? Vamos a convertirnos en una sociedad que solo mira por aquellos que tienen el poder económico y los conocimientos para reengancharse. ¿Vamos a convertirnos en una sociedad que se olvida de los demás? Yo creo que no. Necesitamos que el Gobierno tome las riendas de la digitalización, porque si no, esta digitalización tomará las riendas del Gobierno. Muchas gracias. Buenos días a todos, jurado, público, equipo contrario. Me llamo Javier Rodríguez y os voy a hacer un resumen sobre los argumentos a favor que ha defendido nuestro equipo en el día de hoy. Nosotros pensamos que la digitalización siempre, pero siempre, será un aspecto favorable en la creación y el mantenimiento del empleo. ¿Y por qué? Bien, 1. Porque supone un ahorro de tiempo, puesto que introducir máquinas, estas van a realizar el trabajo en un periodo de tiempo mucho más reducido, lo que va a permitir aumentar la velocidad de trabajo y aumentar la producción. 2. Mejoraría las condiciones de vida. Trabajos que requieren mucho esfuerzo físico por parte de los trabajadores, pudiendo incluso sufrir lesiones o provocándoles algún problema físico en un futuro. Pero con la incorporación de las nuevas tecnologías en el mercado laboral, esto dejaría de ser un problema. Número 3. Se conseguiría una mayor productividad, una mayor calidad y una mayor precisión en el trabajo. La implantación de la digitalización serviría para aumentar la productividad, ya que el ser humano necesita más descansos, tiempo libre, dormir, vacaciones, etc. Mientras que las máquinas solo necesitan unos minutos para no recalentarse y ¡pum!, de vuelta al trabajo. Número 4. Se garantizan la sostenibilidad, la eficiencia y la competitividad de las empresas, lo que repercutirá positivamente en la creación de nuevos puestos de trabajo. Así tenemos el ejemplo de Iberdrola, un artículo publicado en El País el pasado 3 de mayo, donde se recoge la siguiente sentencia. La digitalización es, junto a la innovación, el otro catalizador que acelera los cambios en los ecosistemas de las empresas. Estos argumentos son unos pocos, pero hay muchos más. ¿Y por qué hay tantos? Hay tantos porque la digitalización va a ser muy favorable en todos los ámbitos que afectaría a nuestra sociedad. Y claro está, también lo sería para la creación y el mantenimiento del empleo. Como consecuencia, han surgido inquietudes de preguntas en nuestra sociedad, como por ejemplo, ¿los robots sustituirán a los trabajadores? ¿Las innovaciones tecnológicas serán culpables de un futuro sin empleo? ¿O bien, el sistema económico se adaptará y generará nuevos e inimaginables empleos? Bien, estas inquietudes no son nuevas y se remontan a siglos pasados. No obstante, claro que nos podemos preguntar, ¿la digitalización actual crea o destruye empleos? Actualmente se puede observar cómo los ecosistemas innovadores tienen tasas de desempleo mucho menores que las zonas no innovadoras. Por ejemplo, Barcelona y Madrid, ecosistemas innovadores, tienen tasas de desempleo del 8,49% y 13,8% respectivamente, mientras que la media del Estado español es del 16,1%. Además, el 46% de las empresas encuestadas por Fujitsu determinó que la digitalización ha mejorado su capacidad de respuesta. En definitiva, ¿veis esto? ¿Sabéis quiénes son? Son los picapiedra. El equipo contrario quiere volver a esta situación vivida por ellos. Sin embargo, nosotros apostamos por el avance, porque el futuro no es esto. Muchas gracias. Son de los técnicos, te pidamos 1, 2, 3, 4, 2 bajando. Pero hubo otras dos y salieron muy bien. Entonces, está claro. Sí que es cierto que va a ser muy enriquecedor entonces la final porque son... Lo contrario. Totalmente diferentes. A ver si esto que ha cambiado. A ver si esto que ha cambiado. Sí. Sería lo ideal, claro. Yo creo que los dos prefieren a favor. Claro. También hay que tener en cuenta que por bien de ellos también
O sea, yo creo que también les interesa el adoptar la postura contraria. Es que si no van a repetirse... Efectivamente, es que se van a repetir y los dos pueden pecar de... Entonces, si uno está más preparado o por lo menos se ve más convencido de representar la postura, igual te va a decir, sí, yo prefiero la otra, porque